Hoy tocaba revelado, como os dije, ayer era la clase más de fotografía, solamente de manejo de cámara, era un poquito más lento y más difícil, entre otras cosas también porque dar fotografía en 3 horas es prácticamente imposible, o sea, eso son meses y meses y meses para conseguir sacarle todas las entrañas, pero bueno, vimos un poquito el resumen, o por lo menos para salir, por decirlo de alguna manera, del modo automático y empezar a controlar un poquito más lo que hacíamos con la cámara y tener las cositas un poquito más claras y por lo menos ver distintos materiales y cosas que se pueden usar y, como os decía, un poquito genérico, pero por lo menos empezar a quitar un poquito algunos miedos y si teníais dudas o cosas, que bueno, está más o menos ahí. Y hoy la idea es hacer revelado. Como decía ayer, va a ser un revelado digital, pero en verdad no se lleva mucha diferencia con el revelado analógico. Quien haya hecho analógico antes, la verdad que sabrá que simplemente era, pues, a nivel sencillo, controlar la exposición que le dábamos a ese papel, no a la imagen en sí, al negativo, sino al papel una vez pasado por la ampliadora. Aunque, por supuesto, habían muchísimos más truquillos que se hacían, los llamados tapados, que era una especie de controlar como por zonas, que zonas que se le aplicase un poquito menos luz, zonas que se le aplicase un poquito más luz, o incluso, como os decía, se podían trucar negativos, usando varios negativos para una misma imagen, o incluso lo que llamaba de raspado de negativos, o el pintar negativos encima y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, aquello era un poco más lento, aunque habían maestros maravillosos que hacían cosas geniales. De hecho, estuvimos viendo ayer fotomontaje, ya no solamente imágenes retocadas, sino fotomontajes, que me parece muchísimo más complejo con esas técnicas, y estábamos viendo algunos incluso de los 1800, principios de 1900, o sea que es algo que se ha hecho durante mucho tiempo con los medios que había. Afortunadamente, ahora mismo con los formatos digitales es muy fácil, pero muy, muy fácil. Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera parte, que es la más sencillita, que es el revelado. Vamos a revelar con cámara RAW, aunque, bueno, vamos a ver un poquito que hay unos cuantos reveladores más. Lo que pasa es que, bueno, en este caso vamos a utilizar el cámara porque es el plugin que viene con Photoshop, y ya que mañana vamos a dar Photoshop, me parecía un poquito lo mejor para combinarlos. Aunque también muchos de vosotros supongo que utilizaréis Lightroom, porque también es de Adobe, de la misma compañía que Photoshop, así que no hay ningún problema en empezar la imagen con uno, terminar con el otro, porque son totalmente compatibles entre sí, 100%, o sea que puedes pasar la imagen tranquilamente de uno a otro, así que no habría ningún problema. Pero bueno, en base la verdad se parecen mucho, porque imaginaros, siendo la misma compañía, obviamente tienen muchas cosas muy similares. Lo único que Lightroom pues tiene, digamos que agrupa más cosas. Lightroom tiene también gestor de imágenes, tiene gestor de carpetas, tiene pequeños detalles para hacer más cosas. Digamos que uniría un poquito la opción de cámara RAW, que es el más basiquito. Uniría también pequeñas cositas de Photoshop, aunque yo prefiero usarlas en Photoshop, las herramientas se pueden manejar un poquito mejor que las pequeñas aplicaciones que hay en Lightroom. Y también aplica algo bastante parecido al Bridge, que muchos que lo usaréis también. Es la opción que tiene Photoshop para también organizar imágenes, hacer carpetas, etcétera, etcétera, y tener un poquito el trabajo organizado, poder seleccionar las imágenes, lo típico de ponerles colores o seleccionarlas para hacer un poquito grupos, ¿no? Mientras que se va pasando la imagen, lo que sí me gustaría sería darle un pequeño repaso, como os decía, al resto de los reveladores. Porque todo el mundo piensa que Camera Raw o Lightroom es lo único que hay y hay muchísimas más cosas. Entonces, como os decía, siempre tenéis que buscar lo que sea más cómodo para vosotros, lo que os guste más o con lo que trabajéis más a gusto, porque hay muchas maneras de trabajar con las imágenes. No quedaros solamente con lo más típico porque sea lo normal, igual que no tirar por la cámara más grande porque es la más grande, porque a lo mejor hacéis viajes y os interesa más una pequeña. O sea, siempre adaptaros vuestro equipo y vuestros materiales a lo que vosotros necesitéis, a lo que sea más cómodo y con lo que mejor trabajéis. No depender de nada más, solamente de vuestra comodidad, de lo que queráis y de lo que podáis tener en ese momento. Como os decía, hay muchos reveladores. He sacado una muestra de 5 que son los que más se suelen usar, un poco porque tengáis una referencia de que hay algo
de que hay algo más. Aunque, como os digo, hay muchísimo. De hecho, el primer revelador que hay es en cuanto vosotros compráis una cámara reflex, por lo general, sobre todo en las marcas más comunes, casi siempre vamos a estar hablando de Nikon y de Canon, no por nada, sino porque es lo que la gran mayoría de la gente tiene. Entonces, un poco por unificar, es de lo que más vamos a hablar, aunque es aplicable a cualquier otra marca, ya lo sabéis. Cuando compráis una cámara, normalmente suele venir o un CD, si no viene un CD suele venir una tarjetita con un código y tal para bajarlo de internet, y viene ya con su propio revelador. Así que al mismo comprar una cámara ya os viene con el propio revelador donde vosotros podéis revelar los RAW y convertirlos a JPG, a TIFF o a lo que os deje el programa o a lo que más cómodo sea para vosotros. Pero bueno, existen otros muchos reveladores externos, que es lo que la gran mayoría de la gente utiliza. Casi nadie usa el de su propia marca, no sé por qué. Suelen funcionar bien, más o menos, sobre todo porque al ser de la misma marca, se suelen entender bastante bien entre sí. Se supone que la marca lo hace para leer sus propios archivos, así que debe ser el que mejor reconozca los archivos que tiene. Pero bueno, lo dicho, tenemos Lightroom, que bueno, todos conocéis que pertenece a Adobe. Adobe es una compañía que tiene muchísimos programas a la hora de diseño y bueno, sobre todo con el tema de edición de imágenes. Lightroom salió sobre todo por una necesidad que se estaba creando, y es que con el avance de fotografía digital, como decíamos ayer, que empezó a avanzar mucho antes de lo que nosotros nos imaginábamos, aunque no había saltado todavía el boom digital y todo eso, pero sí que es verdad que se empezaba a crear una necesidad que empezó a cubrir Photoshop como podía, ¿vale? Con su gestor de imágenes que tenía, se empezaron a hacer bastantes trabajos, pero claro, no cubría todo lo que necesitaba alguien para realizar una imagen, y mucho más cuando se empezó a extender el tema RAW, que fue un gran avance para los fotógrafos, fue tremendo el poder decidir tanto, el poder revelar tú mismo en tu propia casa con tu propio ordenador o en tu propio negocio sin tener que depender de laboratorios externos ni nada. Fue un avance muy grande y realmente Lightroom se inventó por eso, o sea, fue una necesidad que se hizo con antiguos trabajadores de Adobe, antiguos creativos por un lado de Photoshop, de Creative y de diferentes partes de Adobe. Externamente hicieron un programa que, por supuesto, al final se acabó uniendo a Adobe y que, como decía, contiene un poquito de Photoshop, un poquito de Camera Raw y un poquito, por decirlo de alguna manera, de Bright. De esta manera, lo que hacía era darle una herramienta a los fotógrafos, de ahí su nombre, Lightroom. Ahí sí que es verdad que es un nombre fotográfico, no como Photoshop, y darle esa herramienta para que pudieran llevar la imagen desde el principio hasta el final, sin tener que ir a ningún sitio más. Abierto. ¿Eh? Que ha abierto el... Sí, va. ¿Es el que pone Nikon D800? Ya no sé qué... O sea, había una imagen... Es que hay dos... Tengo dos. Tengo uno que es NEF y otro que pone... El DNG. Pues el DNG. ¿Ese es el que no abre? El DNG es el que tenéis que abrir. De hecho, si queréis quitar el NEF o... ¿Ese es el transformado? El transformado es el DNG. Yo he pasado un NEF. Pues el NEF yo lo puedo abrir. Pues si puedes abrirlo porque tiene el 6, quédate con el NEF, si quieres. A ti te vale cualquiera de los dos, no hay problema. Bueno, pues lo dicho, Camera Raw, que es lo que vamos a dar, realmente es un plugin, no es un programa completo, por decirlo de alguna manera, es una especie de aplicación que se le metió a Photoshop para poder cubrir lo que decía. Photoshop no está ni pensado para los fotógrafos ni hecho para los fotógrafos. Lo que pasa es que se usa, pero no está pensado para eso. Entonces, bueno, se le han tenido que ir añadiendo cositas para que sea un poquito más cómodo para los fotógrafos. ¿Cuál usamos entonces, el NEF o el DNG? El DNG. A mí es que se me ven los dos. Si se os abren los dos, podéis elegir el que queráis. Si tenéis algún problema para abrirlo, quedaros con el DNG, que ese no tiene que daros ningún problema. Bueno, como decía, programa desarrollado por los antiguos trabajadores de Photoshop, Creative Suite, Image Ready y también por un fotógrafo experto. Se necesitaba un fotógrafo para poder conseguir cubrir las necesidades.
Ya sabéis, el precio es un poquito caro, pero bueno, lo que comentaba ayer, ahora mismo la verdad que hay una opción, por llamar de alguna manera, de alquiler o algo así, que es un poquito más asequible y por supuesto pues para la gente que lo tenga en trabajo como profesión, pues recomendable tenerlo, por supuesto. Y bueno, la verdad que os puedo decir más bien poco. Los menús, como veréis, van a ser muy similares. Vamos a ver el Camera Raw, también por otra cosa, es más sencillito que el Lightroom, porque es lo mismo pero como reducido, y por las horas que tenemos creo que la versión reducida va a ser mejor. Realmente todo lo que veamos, todo lo que apuntéis y todo lo que haya es aplicable prácticamente a las dos. Puede cambiar a lo mejor un poquito un nombre o la posición, pero realmente son muy similares. Lo único que Lightroom es bastante más extenso. Luego, por otro lado, otro de los grandes, por decirlo de alguna manera, es Capture One. Es muy buen revelador. De hecho, los colores que saca a mí me parecen absolutamente fantásticos, son muy reales, ya que no da ese tono a las pieles tan amarronado, por decirlo de alguna manera, o a veces mata un poquito el color, Camera Raw o Lightroom. Y digamos que Capture One tiene una captura de color muy buena y aparte también maneja muy bien el color. A la hora de modificar o de transformar la imagen y de revelar, nos va a dar muchísimo más rango que otros programas. Y está muy, muy bien. A ver, decir también que su programa se hizo sobre todo para quien tuviera las cámaras Phase One. Phase One sabéis que son las típicas cámaras de medio formato, en plan grandes, muy, muy profesionales, están súper bien, y que, claro, necesitaban su propio revelador. Su propio revelador ya no solamente es para revelar la fotografía de Phase One, ahora mismo se puede utilizar para cualquier cosa. Y como decía, es muy aclamado entre los profesionales del retoque, los profesionales del revelado y muchísimos fotógrafos, usen o no usen esa cámara. Y sobre todo por eso, por la calidad de imagen, que se puede usar RAW, como decía, de cualquier otra compañía. Y tiene cosas muy buenas que no tiene otro, y es, por ejemplo, entre otras muchas cosas, como decía, aparte de la gran capacidad que tiene para manejar el color, es la reducción de moiré. Tiene una opción muy buena que funciona bastante bien para reducir el moiré de las imágenes. Hasta ahora yo de los mejorcitos que he probado. Hombre, no es que sea perfecto ni mágico, pero sí que es verdad que tiene de los mejores reductores de moiré, que muchas veces es bastante necesario. Y aparte de eso, bueno, también tiene la opción de disparar desde el ordenador. También lo tiene Lightroom. Obviamente Camera Raw no, porque es la versión reducida, pero puedes conectar la cámara directamente al ordenador mediante este programa y conforme vas disparando, vas viendo, incluso puedes ir haciendo los primeros retoques y enseñárselas también al cliente directamente con un iPad o con cualquier cosa estando en otra sala. Así que a la hora de trabajar profesionalmente o de hacer sesiones de producto, de moda o de lo que sea, se puede trabajar muy bien y muy fácil con el cliente porque te facilita mucho ese trabajo, ¿no? El poder estar disparando, comprobando, haciendo el primer retoque y la persona externamente viéndolo. Lightroom también lo puede hacer. Sí. Y a mí lo que me gusta del Lightroom es el motor de reducción de ruido. Reducción de ruidos es bastante bueno el de Lightroom, no está mal. Que es mejor que el de... El de Capture One, el tema del ruido, la verdad que no lo he manejado tanto como con el otro porque las imágenes que ya directamente revelo aquí es que no llevan ruido. Entonces sí que es verdad que los suelo usar para imágenes como mucho más tochas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no vienen precisamente con esos problemas. Sí vienen con otros muchos, como lo que digo, el tema del color, la cámara, por muy buena que sea, siempre tienes que modificar ciertas cosas, o el tema del moiré, que cuanto mejor es la cámara, más se ve el moiré muchas veces, porque tiene mucho más detalle. Entonces, según en qué cosas se nota más, aunque en otras no, porque realmente detecta bien las rayas, pero hay algunas veces que la cámara saca tanto detalle, pero no llega a ver la raya completa y se suele ver moiré. Entonces eso, todos tienen su parte buena y su parte mala, como digo, todo es cuestión de probar y de ver cuál os gusta más, o según para qué foto también, es que realmente podéis usar varios, o tener varios en el ordenador y para según qué fotografía o lo que necesitéis en cada momento, usar uno u otro. Entonces eso, la verdad que es muy bueno, lo aconsejo también bastante, y eso es lo que decía, que el poder controlar la cámara es muy bueno. Obviamente Lightroom también lo hace,
Así que son dos factores por los cuales son de los programas más potentes que suele tener la mayoría de la gente. Sí que es cierto que suele ganar Lightroom de momento, pero Capture One, para ser de una marca específica de cámara, la verdad que se ha abierto un mercado bastante, y es por la calidad que saca de fotografía. Y bueno, el precio la verdad que suele ir más o menos de la mano de Lightroom, suele ir un poco así, pero sí que es verdad que bueno, ofrece versiones gratuitas a nivel demo para probar el programa, y de vez en cuando sacan promociones especiales también. Y entonces, bueno, la verdad que tampoco sale tan caro tener un programa profesional como puede ser este, por lo menos por probarlo y verlo y tal. Es lo que digo, casi siempre suele haber una versión gratuita demo en su página web para que le echéis un vistazo y probéis las cosas y tal. Y pues eso, dentro de los profesionales es un precio que más o menos se puede llevar y la calidad es tremenda. Y bueno, otro de los también muy conocidos, sobre todo para los usuarios de Macintosh, es el Aperture. El Aperture no es precisamente de los que vengan gratuitos con el ordenador, se tiene que comprar aparte, pero bueno, la verdad que si no recuerdo mal tampoco era muy caro. Y bueno, es otra manera más, no es que sea muy extendido, pero sí que es verdad que dentro de los usuarios Mac se usa bastante, por eso tiene muchísimas herramientas. Es muy válido para revelar, incluso para hacer primeros retoques. Y bueno, aunque sea desarrollado por Apple y sea solamente para Apple, la gran mayoría de los programas que estamos viendo empezaron todos para Apple. Todo. Lo que pasa es que luego se ha ido sacando versiones para fotos, o sea, para Microsoft, para tema de PC, que no haya ningún problema, porque lo que la gente tiene en sus casas, pero todos los programas empezaron solamente por Apple, o sea que nunca se sabe. Y bueno, aparte de eso también, los formatos en los cuales lo puedes exportar, luego lo puedes sacar, pues eso, JPG, TIFF, PNG, o sea, no tenéis ningún problema luego en compatibilidades ni en nada. Y bueno, aquí tenemos otro, que es el Raw Therapy. Este es un programa gratuito, que la verdad, para la gente que lo quiera a nivel amateur en su casa, lo podéis conseguir gratuitamente, ya que el programa de momento, ya hasta donde se sabe, está libre de derechos y no hay ningún problema. Y está bastante bien. La verdad que los expertos suelen decir que es uno de los mejores programas de revelado gratuito, porque es prácticamente tan completo y con tantas cosas como cualquiera profesional y de pago. La verdad que deja también, aparte del revelado, pues lo típico de redimensionar la imagen y los pequeños cambios y tal que se suelen hacer así un poquito más avanzados, como las sombras, iluminación y todo exactamente igual, aparte del revelado normal. Así que si queréis apuntarlo y probarlo, por lo menos ahí tenéis un revelador gratuito para que no digan que todo siempre es muy caro tener las cosas. Dime. Sí, RAW, bueno, RAW, R-A-W. Es que no se ve muy bien, claro, con el proyector tampoco se ve lo mejor del mundo. Therapy, T, H, E, R, A, P, T, H, E, R, A, P, E, E. ¿Es versión para Windows, para Mac también? ¿Eh? ¿Hay versión para Mac también? Para Mac no lo sé, normalmente se suele usar con Windows. Es lo que digo, normalmente en Mac suelen estar todos los programas de diseño profesionales, primero se diseñan para Mac y luego se lleva a Windows. La mayoría de los gratuitos, no todos, suelen estar primero en Windows porque se asume para usuarios, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, este también está en... Hombre, Linux sé que sí, porque basándose en todo el sistema gratuito y tal, casi todo lo que veamos gratuito y tal suele tener aplicación en Linux sin problema. Eso sí lo sé. Lo has estado mirando también. El Gym. ¿Eh? El Gym. Sí, el Gym también. De hecho... Y el Darkness o algo así. ¿Eh? Se llama Darkness o algo así, que es muy parecido al Photoshop. Yo es Me que uso suena algo de... El Gym sí, por supuesto, porque el Gym es uno de los más conocidos. El Dark y tal Hay me otro que suena, se llama no sé. Darkness o algo así, una cosa así. ¿Sí? Darkness es un revelador, ¿puede ser? Sí. Sí. Y es muy parecido a... Sí. Es un revelador también. Te deja hacer un montón de cosas también. Te deja hacer también bastantes cosas y está bien, ¿eh? Y O sea, es lo que digo, que todos los gratuitos, por lo menos para probar y empezar y todo eso, Yo lo que pasa es que como están bien. empecé con lo de Julián, con el
Lightroom y el Photoshop, pues ya. Hombre, al final luego se queda estandarizado todo un poquito el tema de Adobe por facilidad y por compatibilidades. Pero que en verdad para tu trabajo particular se puede usar cualquiera. Y puede salirte algo igual de bueno y profesional. Si realmente tienes buena idea y sabes cómo tocarlo, te va a dar un poco igual el programa. Sí que es cierto que programas más completos siempre nos dejan hacer o más cosas o por lo menos con más detalle, que eso también es muy importante a la hora de sacar buena calidad en una imagen, es el detalle que podemos llegar a conseguir y el manejo que nos deja del pincel o de la herramienta para poder conseguir exactamente lo que queremos. Pero vamos, que podéis usar 1000 cosas. Pues como no coja el ordenador este, macho. Y bueno, el quinto que os he traído por echarle también un vistazo, es también gratuito, es el UF RAW. Y bueno, lo mismo, lo que pasa es que este es más simple que el anterior. El anterior era muchísimo más completo, es muy bueno. Este es más simple, pero también puede revelar. También lo podemos usar, también es totalmente gratuito, se puede entrar en la página web y descargar normalmente sin problema. Y aparte también hay algo que me parece bastante interesante de este en concreto, porque lo que os digo, aunque es un poquillo más simple y más poquita cosa, pero sí que es cierto que puede funcionar solo, revelamos y terminamos, o incluso podemos hacer una segunda parte con GIMP. No sé si conocéis el programa, pero sería la equivalencia, no me gusta llamarlo equivalencia, pero bueno, digamos una manera de tratar de fotos después, similar a Photoshop, pero es un programa gratuito también. Es muy usado, cada vez se está extendiendo más y la verdad que está bastante bien porque deja hacer bastantes cosas. Y la verdad que casa muy bien con el otro, así que se puede empezar la imagen, igual que hacemos Camera Raw directamente para Photoshop, pues se puede empezar la imagen con UF RAW y acabar en GIMP sin ningún problema. Así que si conocéis el programa o queréis buscarlo y verlo, lo que sea, también lo podéis apuntar, tanto que es simplemente UF RAW, o lo que os digo, el programa de edición de después, que es el GIMP, GIMP. Son muy sencillitos, como os digo, gratuitos y también están muy bien para quien no pueda permitirse todavía un programa de edición y tal. Y lo que os digo, se pueden conseguir muchas cosas. Programas más profesionales os dejan más manejo, pero en verdad se deja hacer bastante. Así que bueno, como veis hay un poquito de todo y que se pueden hacer muchas cosas. ¿Tenéis ya todo en la imagen? ¿Por dónde va el pendrive? Vale, entonces, ¿va para allá o para allá? Y ya termináis, ¿no? ¿Ahora abrimos el DNG o el NEF? Coger el DNG, porque ese seguro que no va a dar problemas. Si el ordenador es vuestro propio y tenéis a partir del 6 y todo eso, podéis elegir el que queráis. Pero vamos, que en un principio no hay problema. ¿El archivo TIFF y el RAW es el mismo? No. ¿Qué diferencia? Un TIFF es un ya revelado, por decirlo de alguna manera. El RAW es el único que sí es en crudo. O sea, el RAW es tal cual sale en la cámara y el TIFF es... El TIFF es que ya si por ejemplo sale de cámara el TIFF, es que te lo ha revelado la cámara, como si te lo sacara en JPG o en TIFF o cualquiera de esas, es un pre-revelado que hace la cámara, de manera que ya se puede ver en cualquier tipo de aparato y tal, porque obviamente RAW solamente se puede ver, por ejemplo, en un ordenador si tienes un revelador o si tienes algún tipo de programa que te lo pueda ver, o algún plugin o algo. Entonces, sacarlo en TIFF te permite verlo en cualquier sitio, pero ya no te permite revelarlo tú. Te lo han revelado ya. Entonces, claro, ya te deja menos movimiento de acción. Lo que nos interesa, por lo menos hoy, es revelar desde el principio y ver todas las opciones que nos da, porque el revelado en digital es que es súper amplio y es súper sencillo. Pero súper sencillo. Bueno, mientras que se terminan las imágenes, que ya queda poquito. ¿Va bien? Vamos a empezar a revelar. ¿Vale? Para revelar las imágenes sería tan sencillo como, en este caso lo vamos a hacer todo
en base Photoshop. Por lo tanto, si nosotros le damos a abrir la imagen en Photoshop, como Photoshop no tiene la herramienta propia, por decirlo de alguna manera, para abrir un RAW, lo que va a hacer va a ser él solito, va a abrir el Camera Raw, que es un plugin que lleva incluido, y nos va a hacer esa primera parte. Así que nosotros vamos a abrir el Photoshop, pero Photoshop se va a encargar de abrir RAW, de abrir Camera Raw. Maneras de abrirlo las sabéis. Pulsando encima de la imagen, abrir con Photoshop o directamente arrastrarlo o cualquier cosa de esas. ¿Vale? En este caso, como digo, vamos a hacerlo en el 6 porque haya un poquito más de unidad y porque es el que tendréis, supongo, la mayoría en vuestra casa. O simplemente, como os digo, arrastrando y ya él solo lo abre y aunque esté abriendo Photoshop, si os esperáis un momento, también digo que el ordenador está cargado y nos va a ir lentico hoy. Yo he abierto Photoshop, pero como Photoshop no lo puede leer, él solo manda a Camera Raw. Esta versión del Camera es el 7.1. Es el que viene ahora mismo con CS6 y tal. Puede ser que haya algún CS6 que tenga alguna versión anterior de Camera Raw. Cuando lo actualizas se pone en el 8.2. Yo todavía lo tengo ahí porque por el otro lado tengo el CC, entonces voy un poco... Pero el 6... Ya está el 8. Yo tengo el 8. De ahí para adelante mejor, o sea, vamos a intentar tener, lo que digo, hay versiones superiores, tanto de Photoshop, que ya está la CC, y de Camera Raw también. Como os digo, ahora mismo lo que vamos a hacer es el 7.1 y el de Camera Raw y mañana el Photoshop 6, por tener uno un poquito, para que lo tenga todo el mundo, por unificar. De aquí en adelante, todo va a valer. El problema de aquí para atrás. Ya va a haber un poquillo más. Por ejemplo, abro una fotografía hecha con mi cámara, Sí. porque yo la exporto con Lightroom, pero Sí. no la exporto con digamos, con la extensión nativa de Canon. Yo la exporto con la DNG. Con DNG, con el genérico. Con el genérico de Adobe, ¿vale? Sí. Para trabajar todo como trabajo con Adobe, para que todo sea compensable. Cuando la quiero de Lightroom, la quiero trabajar con Photoshop, me dice que tengo que tener el Camera Raw 7.3, pero no sé cómo se actualiza eso. Hombre, actualizarlo, pues es que yo ahora mismo con el CC se te va actualizando solo. Con las actualizaciones, pues ya no sé si directamente en la página habrá opción de conseguir la actualización. El Creative Clone. Es la nueva versión de Photoshop. Está a la 6 y en la 6 digamos que paró y hizo un producto distinto, un poco más avanzado en otras cosas. Entonces es la versión que digo que, hombre, se le llama de alquiler, no es cierto, pero bueno, es la nueva versión de Photoshop que ya no se puede comprar. Antes compraba la licencia y tú la tenías ahí para siempre, para ti, y ahora no, ahora Tengo lo que es el paquete completo, la suite. la suite del 6. Pues entonces la actualización ya te puede ayudar poco. La verdad, te puede ayudar poquito con la actualización de la anterior. Ahora mismo es eso que lo puedes ir actualizando solo, o sea, conforme van saliendo actualizaciones, va bajando y todo se va poniendo solo, pero ya así no se desiste. Vale. Ya no sé, estaba buscando alguna pestaña De todas maneras, pusiera algo de actualizar, pero de todas maneras, prueba también, en vez del DNG, prueba con el nativo, a ver si te deja y no te da problema. Prueba con el nativo. hombre, me gusta el DNG porque aparte la fotografía se reduce en una media de 10 megas. Y Reduce. no, 10 megas por una pegada, eso pesa. Reduce bastante, pero es lo que te digo, por algunas si te va a dar problema o lo que sea, intenta probar con el nativo, aunque en este caso, pues mira, el DNG nos ha salvado. Lo que te digo, el genérico a veces tiene su parte buena y su parte mala. A lo mejor hay algún tipo de DNG que sí te lo puedas reconocer y no necesites el 7.3. Mira a ver si tiene algún tipo de opción para modificar el DNG o si simplemente solamente tiene uno, que la verdad no me acuerdo porque normalmente suelo trabajar siempre con el nativo. El DNG solamente lo cambio si me lo piden por trabajo, pero si no trabajo siempre con el nativo. ¿Utiliza el 7.3 o pasa? ¿O lo quiere editar de todas maneras? ¿Te recomienda o el 7.3 o editarlo de todas maneras? Yo lo digo de todas maneras Y lo editas igual. Pues entonces si te lo puede leer, bien.
Dime. Bueno, aquí tenemos a nuestro modelo. A ver, os sonará también la cara, supongo. Aparte de que está por aquí y tal, es un DJ bastante conocido de aquí de Murcia, es Charlie Marín, y nos ha hecho de modelo y nos ha cedido los derechos. Así que, bueno, vamos a trabajar con... Hombre, claro. Por supuesto. 4 cafés. Ahí está, tú lo has dicho. Entonces, eso, vamos a trabajar con su imagen hoy y también mañana. Hoy vamos a hacer la parte de revelado, como decía. Supongo que a muchos os sonará si trabajáis Camera Raw por lo menos con el menú principal. Quien venga de Lightroom, os daréis cuenta que es muy similar en muchas cosas. Pero como os digo, nombres a lo mejor un poquito cambiados o en otro sitio, pero en verdad el motor del programa va a intentar sacar lo mismo y va a intentar hacer algo bastante similar. Así que no va a ser nada muy distinto. Como decía, un poquito por hacernos con la interfaz. Lo primero que nos hace es ponernos la imagen en medio, por supuesto. Arriba tenemos las herramientas. Herramientas que, bueno, las vamos a usar, o por lo menos para verlas un poquito, pero se van a usar mucho más, en verdad, las pestañas, que es donde vamos a tener la gran mayoría de información que nosotros queremos cambiar, ¿vale? Entonces, como veis, lo que decía, arriba están las herramientas, a diferencia de Photoshop que están hacia abajo. Y luego en el lateral lo que tenemos es, como bien estáis viendo, el histograma. Es un histograma por colores. No sé si veis que está blanco entero, pero tiene como pequeños tonitos de color. Eso también lo que nos va a hacer va a ser hacernos un buen balance de blancos también. Ahí vamos a poder controlar, una vez que hayamos visto muchos histogramas y trabajemos con ellos y los hayamos rodado un poquito, la verdad que vamos a ver muy bien cómo leerlos y cómo verlos. Aparte de eso, tiene también unos, bueno, como unas pestañitas que nos facilitan bastante, ¿vale? Son unos avisos que nos dice si una zona blanca está quemada o una zona negra está empastada. Entonces, en este caso creo que no hay ninguna de las dos, ¿no? Qué toma más bien hecha. No tiene ninguna, pero bueno, luego lo activaremos y lo forzaremos un poquito para que por lo menos veáis. De hecho, mirad, vamos a forzar un poco la exposición. ¿Veis cómo sale? Empieza a salir el rojo, que es la detección de que está quemado. Y si activamos y oscurecemos, no sé si veis por aquí un poquito, ¿vale? Los azules, que es lo que nos indican que ahí el negro está empastado, nos habríamos pasado. ¿Vale? Y estos son los detectores de aquí arriba, si los queremos activar o desactivar para ir controlando un poquito nuestra imagen, si queremos forzar un poquito hacia blanco o hacia negro sin que lleguemos a pasarnos. Aparte de eso, en el histograma ¿Qué es lo que hace con eso? ¿Eh? ¿Qué es lo que se hace con eso? ¿Esto? Eso es un detector de si el blanco está quemado o si el negro está empastado. Si lo activamos y forzamos mucho la imagen, como te decía, ahí voy a activarlo. Por eso, al tirar hacia blanco, cuando se quema, empieza a salir rojo, es el detector que tiene. Y si tiramos hacia negro, nos sale azul, en este caso un poquito, pero nos sale el azul, que son las marquitas de que ahí el negro ya está totalmente empastado. Como decía, el histograma es igual que cualquier otro histograma de cámara, ¿vale? Aunque no tenga las rayitas para marcar un poquito las zonas, sigue teniendo la misma equivalencia a todos los demás. Negros en una esquina, blancos en la otra, tonos claritos, tonos medios y tonos medios tirando oscuro, ¿vale? Lo que serían las sombras. Y esa es la representación que tiene. La cantidad de negros que, como veis, es prácticamente nula, zonas oscuras que hay un poquito más, medias hay muchas más, por supuesto bastantes tonos claros, que es toda esta parte de aquí, y blancos que apenas hay. O sea, no tenemos ni mucho blanco ni mucho negro, pero si veis el pico, la cantidad de blanco, porque hay muchísimo, es todo esto, la cantidad de tonos claritos que hay, y la zona un poco media.
También tenemos justo debajo las siglas RGB de los colores, de manera que nosotros, si queremos saber algún color específico, simplemente tenemos que coger y pasar nuestro cursor y por el color que nosotros pasemos nos va a dar justo al lado de cada una de las letras la proporción que tiene de ese color el que nosotros estamos hablando ahora mismo. Por ejemplo, aquí estamos viendo un beige, pero no es un beige cualquiera, es un beige que tiene 215 partes de rojo, 215 partes de verde y 214 partes de azul. Por eso es bastante proporcionado, es bastante blanquito. Y si, por ejemplo, cambiamos a otro, automáticamente nos cambia. De esa manera podemos saber exactamente qué color tenemos en cada momento. Es una manera de detectarlo, por decirlo de alguna manera. Y también tenemos justo al lado los datos de nuestra toma, los datos más genéricos, ¿vale? No nos pone todo, que los podemos sacar también, pero bueno, nos pone los más básicos para que sepamos por lo menos de qué fotografía estamos partiendo, que es algo también bastante importante. Nosotros vamos a revelar la imagen, pero tampoco la idea es hacer milagros, quiere decir que si nosotros tenemos una toma hecha con ciertas características, la idea es respetar esa toma lo máximo posible. Entonces también es una manera de tenerlo presente y decir, vale, si yo he hecho una toma con estos parámetros, lo que a mí me interesa realmente es, aunque yo la revele, pero que siga apareciendo a los parámetros con los cuales he echado la fotografía. Por eso lo que nos dice, lo más básico, que es el F, que es lo que estuvimos hablando ayer. Es un F bastante medianito para que haya bastante foco. Una velocidad de 1:100, como decía, para evitar todo tipo de trepidación y tal, aunque bueno, en este caso había bastante tranquilidad y no hay ningún problema de movimiento, pero siempre por evitar un poquito, 1:100. ISO 200, como decía, es lo más común. En este caso la cámara la verdad que hace 100, pero como la mayoría de las Nikon así más normalitas empieza a partir de 200, hemos puesto los parámetros un poquito más básicos. Y a 50 milímetros, que es lo típico que os decía ayer, para retrato, medio retrato, plano americano y todo eso, suele ser también un poco lo más común. Entonces hemos cogido la fotografía más común, que ni está quemada, ni está empastada, ni nada de nada, para que veáis un revelado, la verdad que con un poquito problema, pero aún así se puede hacer. Si empezamos a revelar la imagen, lo primero que nos encontramos aquí son las diferentes pestañas, casi siempre empezamos con la básica, así que es la que vamos a ver, es la que habréis tocado todo el mundo, se parece casi todos los reveladores en lo mismo. Y lo primero que encontramos es el balance o el equilibrio de blanco, que es toda esta parte de aquí. Por supuesto, se puede hacer de una manera un poco automática o podemos tocarla nosotros mismos. Tocando la temperatura y el matiz conseguiremos el balance de blancos que nosotros realmente queremos. Con la temperatura, aquí nos va marcando los Kelvin, ¿vale? Podemos ir enfriando la imagen o podemos ir calentando la imagen, ¿vale? Uno de los problemas suele ser que si nosotros calentamos, los blancos se nos fuerzan un poquito más y si nosotros enfriamos, se nos suelen también pasar un poquito los blancos e incluso los negros. Normalmente se suele revelar, si lo hemos hecho desde cámara totalmente neutro y a 5000, solemos respetar después los 5000, que suele ser la medida más o menos un poquito más estándar, luz de sol, etcétera, etcétera, es lo que solemos respetar después a la hora de revelar. Pero como os digo, siempre se puede aprovechar para hacer muchas más cosas. De hecho, vamos a ver cómo revelar la imagen y luego vamos a ver cómo aplicarle otras cositas para que veáis que se puede empezar a modificar la imagen desde aquí, no hace falta tampoco irse a Photoshop. Y como veis el matiz lo mismo, modificando también un poquito el matiz, ya sabéis que va hacia tono más verdoso o hacia tono más magenta. Sí que es cierto que algunas cámaras, ya de por sí de casa, suelen pecar un poquito de tirar hacia un color o hacia otro. Y sobre todo eso, o sea, Nikon suele tirar para un color, Canon para otro, y aunque sea la misma foto con las dos cámaras puestas igual, los mismos parámetros y todo, una suele tener un matiz un poquito más que otro.
pero aún así es un matiz mínimo, no se suele notar casi nunca, a no ser ojos ya súper expertos. Pero sí que es verdad que con esto se puede corregir un poquito ese pequeño matiz que dan algunas cámaras, no todas y no todas en la misma medida, por supuesto, o si no simplemente el matiz que nosotros queramos darle. Porque a lo mejor la pared que hay al lado y que la luz se refleja tira un poquito para un tono o para otro, y con esto corregimos un poquito para ese color que se nos puede meter un pelín como reflejo. Después de eso tenemos lo que sería ya el revelado básico, que por supuesto se puede hacer automático, en este caso nosotros lo vamos a hacer a mano. Y tendríamos por un lado exposición. Exposición, como habéis visto, si yo muevo la manivela hacia un lado, va aumentando pasos y va dándole mucha más luz. Y si yo voy pasando hacia el otro lado, lo que voy haciendo es quitándole luz. Realmente sigue siendo un efecto digital. Volvemos a lo mismo. Estamos revelando, pero no estamos revelando de verdad. Ni tenemos una ampliadora, ni tenemos un papel, ni tenemos un negativo. Entonces, todo lo que estamos haciendo digitalmente. Sí que es cierto que trabajar en RAW nos permite forzar la imagen sin que la imagen sufra mucho. No voy a decir que sufra nada, pero sin que sufra mucho. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer en revelado es mejor que lo que después hagamos en el programa de postproducción o de edición. Siempre es mejor hacerlo en Camera Raw o en el programa que uséis, antes que hacerlo después con Photoshop o con GIMP o con el que uséis. Todo lo que se puede hacer aquí, digamos que la imagen va a sufrir menos. Y va a sufrir menos porque una de las buenas características que tiene RAW es que aunque nosotros veamos una imagen, hay mucha más información detrás. Mientras que cuando nosotros vemos un JPG o un TIFF, lo que vemos es lo que hay. Quiere decir que si nosotros aclaramos o oscurecemos, estamos cambiando colores, pero no estamos cogiendo realmente decir, bueno, es que puedo llegar hasta aquí o hasta aquí, sino estamos, digamos, cambiando de verdad la imagen. Aquí no, aquí podemos darle siendo todavía dentro de la propia imagen sin modificación, ¿vale? Lo que estamos haciendo simplemente es revelar. Lo que decía, a nivel analógico, pues es dejarlo en vez de 1 segundo, pues 2 segundos debajo de la ampliadura. Entonces, si por lo que sea a nosotros nos ha salido la toma un poquito más oscura o un poquito más clara, aquí podemos, como digo, modificar un poco, pero también con un poquito de cabeza, sin pasarnos mucho. Le podemos dar un paso o dos de luz, pero lo que no podemos hacer es realmente coger y cambiar totalmente la imagen, porque la estamos forzando más de lo que realmente RAW puede. Sí que es cierto que con cada versión nueva se permite, tiene como el rango más amplio de los parámetros y nos permite forzar un poquito más sin que la imagen sufra mucho, pero cuanto más contenida esté, mejor. Y también saber para dónde va a ir después la imagen y qué efecto le queremos dar. En este caso lo que vamos a hacer va a ser quitarle un poquito de exposición por cambiarle algo. La siguiente pestaña que tendríamos sería contraste. Contraste, como bien sabéis, lo que hace es delimitar un poquito más las zonas con diferencia de color. Si nosotros lo que hacemos es darle más contraste, como veis, lo oscuro se oscurece mucho más y lo claro se aclara mucho más. ¿Vale? Voy a daros el antes y el después. ¿Os dais cuenta? Simplemente eso, los claros se aclaran y los oscuros se oscurecen. Lo que estamos haciendo ahora mismo es, por supuesto, darle los parámetros al máximo, no pasaros, o sea, tenéis rango para jugar, por supuesto, porque nunca se sabe lo que puede necesitar una imagen, pero lo aconsejable es no llegar nunca hasta el final. Pero, por supuesto, hoy le vamos a dar hasta el final a todo, para que veáis el efecto un poquito más bruto. También es cierto que, obviamente, vosotros estáis viendo un proyector y también a cierta distancia no se ve exactamente igual que en pantalla. Entonces hay que exagerar todo un poquito más de lo que realmente haríais en vuestra pantalla de ordenador. Si lo que hacemos es eliminar el contraste, lo que hace es oscurecer los blancos y aclarar los oscuros. De manera que la imagen se nos queda un poquito agrisada, por decirlo de alguna manera, por eso, porque Photoshop, como la mayoría de programas, él toma como color medio, color ideal o como cada uno lo quiera llamar, el gris medio. Entonces, claro, él cuando oscurece, cuando aclara, siempre toma esa referencia. Y eso es algo bastante a tener en cuenta, porque muchos
de las opciones que tenemos tanto en cámara como en Photoshop para modificar la imagen, nos van a dar aspectos grisáceos. Es simplemente porque él está volviendo a su supuesto punto origen o su punto ideal, que es el gris. Entonces, muchas veces, si nos pasamos un poco, él va a decir, bueno, este es el bueno. Así que ahí sí que es verdad que tenemos que tener mucho ojo. Esta es una de las cosas buenas por las que tiene el poder controlar cada una de las cosas y el evitar los automatismos. Muchas veces no nos podemos fiar de lo que el ordenador piensa como correcto, porque él lo verá genial, pero a lo mejor a nosotros nos parece que la fotografía no tiene ningún sentido. Entonces siempre es mejor hacerlo todo manualmente, por lo menos en ese aspecto, y poder controlarlo bien. Lo que hace contraste, que aquí la verdad que, como os digo, es súper facilito de usar, lo podríamos hacer también con curvas. No sé si soléis manejar las curvas en Photoshop. Aquí también veremos una curva. Realmente contraste es una curva de S. O sea, es una curva de las más sencillas, de las más comunes, y eso es lo que hace dar contraste. Entonces veremos un poquito ahora las curvas por encima, mañana veremos un poquito más, y va a ser, realmente casi todo se puede manejar con curvas, tanto los colores como el contraste, como todo, lo vamos a poder manejar con curvas. Es lo que la gente menos maneja porque da como bastante miedito, son un poquito difíciles de trabajar al principio, pero una vez que se manejan bien y que les tomáis un poquillo de práctica, ya se quita el miedo enseguida. Una vez pasada la exposición y el contraste, vamos a darle un pelín. También es cierto que yo no suelo darle contraste a mis fotos, normalmente, ni mucho menos, pero vamos a darle ahí un pelín, por modificar un poquito. Luego nos quedan las siguientes 4 barras, que serían más o menos parecidas a las diferentes secciones que no están marcadas de nuestro histograma. Dime. Por gusto personal. Es por gusto personal. Técnicamente, realmente se puede hacer, y en ciertas fotografías es necesario, porque a lo mejor por medios o por luz o lo que sea, falta un poco. Pero por gusto personal, yo no suelo aplicar contraste porque prefiero que haya la máxima información posible. Y el contraste suele eso, o sea, si le das, aclara los blancos y oscurece los oscuros. Entonces, digamos que no es que empaste, pero sí une un poco más. Sin embargo, a lo mejor si no lo tocamos o si damos el contraste al revés, que es lo que la gente nunca da, que es así, que es lo que yo hago normalmente, no en todas, pero según en qué, la imagen queda un poquito más plana, queda un poquito más gris, pero sí que es verdad que si después va a llevar un gran proceso, por eso digo que según a dónde vaya la imagen, si después va a llevar un gran proceso en Photoshop o en cualquier otro programa de postproducción, vamos a necesitar mucha más información y el quitarle contraste nos va a dar mucha información y mucha textura, sobre todo. Nos va a hacer la imagen, como vemos, más grisecita y más plana y menos llamativa, pero a la hora de trabajar después nos va a dar mucha más opción de trabajar. Entonces ya según hacia dónde vayamos o la caña que le vayamos a dar después. Por eso es por lo que no suelo darle. Esta y a veces se necesita, pero si después va a llevar mucha caña después, es mejor o dejarlo o incluso quitarle un pelín para conseguir la máxima textura. Como decía, tenemos iluminaciones, sombras, blancos y negros. Con estos 4 pulsadores de aquí, lo que vamos a conseguir sobre todo es darle más luz o más oscuridad, pero vamos a ir un poco por zonas. En vez de a toda la imagen, como hacíamos con exposición, que si yo subo o bajo, voy a quitarle aquí los señales, pues eso. Si yo subo o bajo, se me oscurece o se me aclara la imagen entera. Lo que yo voy a hacer con esto va a ser un poco seleccionar la parte que yo quiero aclarar u oscurecer. Por ejemplo, blancos y negros, que son los dos que están abajo, como sabréis corresponde a blancos. Si os dais cuenta, los blancos son los primeros que empiezan a moverse. De hecho, los podéis ver ya no solamente en la imagen, que correspondería a estas letras o a esto de aquí, que es la zona más clarita, sino aquí en el histograma también podéis ir viendo que aquí apenas hay blancos, y si nosotros movemos, vamos llevando el histograma y vamos llenando esa parte con blanco que no había.
simplemente dándole hacia un lado. Si lo que hacemos es lo contrario, lo que hacemos es retirar ese blanco y llevarnos el blanco a los tonos claritos, a los tonos medios, a esas iluminaciones. De manera que estaríamos evitando que ese blanco puro estuviera. ¿Vale? Estaríamos oscureciendo un poquito esa zona, mientras que así la aclaramos. Sí que es cierto que obviamente si nos pasamos, ya no solamente nos afecta el blanco, sino ya nos va afectando a las iluminaciones, y si seguimos y nos pasamos, pues ya pasamos al siguiente nivel. Pero el primero que afecta, obviamente, son los blancos, y de ahí en adelante, según vayamos forzando, sigue moviendo el resto de nuestro histograma. Negro sería exactamente igual. Negros estaría en la parte de aquí, como os he dicho, y sería el primero al que afecta. Si nosotros damos hacia un lado, los negros se van a aclarar, no sé si lo notáis, ya que aquí el negro desaparece y lo va llevando hacia la claridad. Y aparte, nuestras zonas más oscuras se nos van aclarando y nos están dando un poquito más de información en lo que había ahí. Si al contrario lo que hacemos es llevarlo hacia el otro lado, lo que vamos a hacer va a ser todas las zonas negras. Como veis, el histograma se nos mueve y es porque nosotros estamos llevando toda la zona oscura y aumentando ese negro, de manera que llega un punto en el que se nos va empastando, porque los negros se van juntando más y están cobrando mucha más importancia. A mí se me pone azul. ¿Que se te pone azul? Porque tienes activado el... Sí. Ahora ya. Por eso, como veis, si lo activo se ve azul efectivamente, por lo que os decía. Es un indicativo de que ese negro está empastado y que ahí no hay información, ni hay textura, ni hay nada. Es una mancha negra, tinta plana. Y de ahí tendríamos muy poca información que sacar. Lo ideal, como decía, es que nosotros consigamos la máxima información en todos y cada uno de los colores. Por lo tanto, si vemos que, por ejemplo, esta tira un poquito de negros, pues le subimos un poquito, lo aclaramos un pelín, de manera que, como veis, los negros se nos expanden un poquito y conseguimos muchísima más información en los negros, que es lo que realmente nos interesa a la hora de una fotografía. Por supuesto, vamos a ver, como os he dicho, vuelvo a repetir, el revelado más obvio, el más lógico y el que se debería seguir. Luego vais a hacer el que queráis, pero entre otras cosas porque tenéis que romper el molde. O sea, una cosa es que se os enseñe para qué sirve la herramienta, otra cosa es que lo hagáis siempre igual. A veces os apetecerá esto, otras veces os apetecerá hacer algo totalmente distinto. Y el empastado y el quemado, por mucho que siempre se intente evitar, hay muchas veces que realmente queda precioso en una imagen e incluso es necesario porque crea imágenes muy impactantes. Entonces no hay nada ni bien ni mal, simplemente lo que os apetezca hacer en cada momento. Y yendo a la parte media tenemos iluminaciones y sombras. Funcionaría exactamente igual que lo que hemos visto de blancos y de negros, lo único que esta vez estaremos tratando la parte un poco más media del histograma, ¿vale? Los tonos un poquito más medianos. Con iluminaciones serían los colores claros pero que no llegan a ser blancos, y con sombras los colores oscuros o las zonas más oscuras de la imagen pero que no llega a ser negro, ¿vale? En iluminación lo mismo, si nosotros vamos hacia un lado las zonas iluminadas se aclaran, si nos vamos hacia el otro las zonas iluminadas se oscurecen. Con sombras igual, las zonas más oscuras se aclaran o las zonas oscuras sin llegar a ser negras se oscurecen. De todas maneras, aquí es que se ve súper blanco, yo supongo que vosotros no lo veréis igual en el monitor. Dime. ¿La iluminación no se comporta algo así como el brillo? El brillo, Entre blanco más y o menos. iluminaciones, ¿qué diferencia? El blanco tiraría primero a por las zonas blancas. O sea, a ver. Iluminaciones levanta todo, lo desplaza. Sí, digamos que eso, por explicarlo un poco, nosotros, sobre todo, cada vez que toquemos las cosas, aparte de, por supuesto, ver nuestra imagen, a veces el ojo nos puede engañar un poco por lo que tengamos alrededor, o porque hay muchos colores, o por el monitor, lo que sea. Entonces, el tener el histograma presente bien nos va a ayudar muchísimo. Entonces, eso, por decirlo de una manera, estas tres opciones serían blancos,
iluminaciones, sombras y negros. En otras versiones anteriores estaban llamados de otra manera. Decidieron cambiarle el nombre, si no recuerdo mal, a partir de esta versión 6, porque creo que en el 5 estaba de otra manera, creo. En el Camera Raw anterior que llevaba el 5 y tal. Le llamaban brillo y creo que el brillo era la iluminación. Por eso digo que creo que era solamente el cambio de nombre, pero que pertenecía a la misma zona, si no recuerdo mal. Sí. Si es la que yo creo y recuerdo, era lo mismo, pero cambiado de nombre. O sea, simplemente es eso, no fiaros tampoco mucho de los nombres, por lo que os digo, a veces unas versiones tienen uno tras otro, o a veces está la versión en inglés, o a lo mejor de repente sacan otro y deciden cambiarle el nombre otra vez. Así que no nos podemos fiar, pero sí que es verdad que por lo menos, si sabemos los que son y sabemos a qué parte pertenecen, va a ser muy sencillo, aunque nos cambien las versiones o aunque en vez de cámara sea Lightroom o en vez de Lightroom sea lo que sea, al final la gran mayoría se suele basar en lo mismo. O incluso a veces hay más segmentos, en este caso hay 4, que está bastante bien para controlar la imagen, pero sí que es cierto que hay otros programas que suelen llevar 6 o incluso 8 para separar bastante mejor las diferentes partes de la imagen. En este caso la voy a oscurecer un poco, pero no por nada, porque en pantalla se ve bien, pero me da la sensación de que en proyector el blanco se ve un poco extraño. Entonces no sé si... A ver. No sé, parece que se acerca un poquito más a lo que tengo en pantalla. Bueno, como decía, con esto podemos conseguir la gran mayoría. Tener en cuenta que ahora mismo tenemos una imagen bastante simple y bastante normal, que es solamente un retrato. Pero podríamos tener, por ejemplo, un paisaje, un cielo un poquito más quemado, unos brillos de agua o lo que sea. Y sí que es cierto que se puede salvar un poco la imagen con eso. Con zonas que no estén absolutamente quemadas, pero estén ya muy, muy, muy blancas. Levantar así un poquito... tirarle un poquito para atrás y tal, y conseguir sacar un poquito de color a esas zonas que no llegan a estar quemadas, pero casi, o incluso algunas zonas un poco quemadas se pueden incluso recuperar un poquito. Por supuesto, la fotografía, cuanto mejor salga de cámara, mucho mejor, por lo que os digo, se pueden hacer muchas cosas, pero milagros tampoco. Entonces eso, ¿eh? Que cuanto menos se le toque, entonces menos. Claro, realmente cuanto menos se le toque, mejor, que es la idea, tocarlo cuanto menos posible. Que si le quieres tocar lo puedes hacer, pero más vale que lo hagas por gusto y por fantasía y por meterle realmente un rollo distinto que realmente porque la imagen lo necesite, porque sería algo forzado. Veo esto y digo, vale, ¿cómo empieza a cambiar todos los parámetros, vale? Sí. Pero ¿cómo sabes cuál es el parámetro exacto para que te quede la foto bien? ¿Qué lo haces? A ojo, a como tú veas que está mejor, pero a lo mejor a mí me gusta, pero a ti no. Claro, ¿sabes lo bueno? A otro no. Eso es lo bueno o malo que tiene ahora, que ahora somos nosotros los que decidimos. Antes había un señor muy mono que estaba en su laboratorio, que era el que tomaba todas esas decisiones por nosotros. Y tú le mandabas el negativo y él decidía qué es lo que tenía que hacer. Entonces era un trabajo muy importante, muy serio. Bueno, una máquina... A ver, una máquina, si nosotros le llevábamos el carrete de las vacaciones. Si tú vas a una revista, no es un señor, es un equipo de señores. Que ya ni siquiera eras uno, era un gran equipo. Pero hasta ahí... Claro, no, me refiero que realmente, a ver... obviamente, si nosotros lo hacíamos así a nivel... Lo que te digo, el carrete de las vacaciones iba a máquina, pero es que para hacer la máquina nosotros tenemos aquí un botoncito que pone auto y él decide lo que es mejor. El decidir a nivel manual qué es lo mejor para nuestra imagen, porque realmente esa imagen va a una revista o va a una exposición o va al comedor de tu casa y quieres la mejor foto del mundo, porque uno se lo merece, es a ojo. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Que Es a ojo, o sea, no hay unos parámetros que esto tú le buenos tocas a tu antojo. Y si ves que dices, pues, así me gusta, vale, Sí. y luego llega alguno que sabe más que tú y dices tú, No. macho, que le ha hecho la foto. Realmente, aunque suene raro, nunca nadie te puede decir si la foto está bien o está mal.
es tu foto, es tu creación y si a ti te gusta, es la mejor foto del mundo. O sea que realmente, a ver, hay gustos, por supuesto, y hay técnicas, y hay personas que llevan muchísimos años trabajando, que tienen una técnica maravillosa, súper depurada y que tienen un ojo tremendo y te pueden decir lo mejor o lo peor, pero lo mejor o lo peor para según qué caso. A lo mejor es lo que te digo, si trabajas para Vogue, pues ellos tienen ciertos parámetros que no es que sean los mejores, pero son los suyos. Y tú tienes que hacer lo que a ellos les gusta y les entra. Si no lo haces, está mal para ellos. No es que esté mal la fotografía, sino está mal para su ese. O si, por ejemplo, vas a entrar en una serie de exposiciones y de tal, pues a lo mejor te tienes que adaptar un poquito a sus parámetros. Pero realmente tener muy en cuenta eso, que sigue siendo vuestra creación. Entonces, confiar más en vosotros porque vuestro gusto es el bueno, es el válido y es el único que realmente vale la pena. Y te lo digo de verdad. O sea, que tener confianza en vosotros y sacar lo que queráis. Es vuestra imagen. Y lo que os digo... Me quedo más claro. Que ahora ya sí me quedo más claro con esto de... Porque claro, yo me pongo aquí a tocatear a todos los botones y... Hombre, es lo que os como digo. yo quiero, a mí me parece que está bien, pero... Pero si a ti te parece que está bien, y es lo que te digo, la mejor foto del mundo, y la sacas a 2x2 y la pones en el comedor de tu casa. Yo lo haría. Bueno, la verdad que en mi casa solamente hay fotos y cuadros míos. Y en la de mi madre también, eso también lo tengo que decir. En mi casa nada más que son producciones nuestras. Pero aparte de eso, es que realmente no hay unos estándares de hay que hacerle esto, esto, esto y esto. Tienes opciones automáticas, como te digo, que, bueno... Pero eso no tiene gracia. Pues no, no tiene. Es lo que te digo, o sea, el automático ahora mismo es como si... Automático en la cámara y automático aquí. Claro, automático en la cámara es como si, yo qué sé, cogiera e hiciera la fotografía ya directamente en JPG o en tal, o es como si tú la hicieras en Polaroid anteriormente, o si tú llegas y en vez de dársela a un laboratorio de profesionales y tal, pues directamente la metes a máquina y lo que salga, es automático. El automático lo que suele hacer es que haya buena proporción de blancos, de negros, de tonos medios y tal, o sea, saca una proporción media adecuada. Eso no quiere decir que tu fotografía necesite esa media, a lo mejor necesita resaltar más una parte porque tú quieres, no sé, resaltar un castillo y que todo lo demás incluso esté mucho más claro o más quemado para que resalte, ¿por qué no? Si tú llevas, por ejemplo, que te digo, hombre, a lo mejor si lo llevas a una tienda especializada, que se la lleva al MediaMarkt que tienen ahí su máquina y todo, y tú llevas ya la foto arreglada y la sacan tal cual la has arreglado tú, o la máquina te lo... Normalmente no deberían tocarla. Por eso digo, a lo mejor ahí como... No, ahí meten el archivo y te lo no sacan deberían todo. tocarla, debe salir tal cual. Sí que es cierto, y eso también me gustaría comentarlo, que a la hora de imprimir, una cosa es que imprimamos para nuestro álbum de nuestra casa, otra cosa es que imprimamos de cara a ponernos un cuadro, otra cosa es que sea para una exposición, otra cosa es que sea un encargo para alguien. Entonces, bueno, se puede imprimir en muchos sitios, incluso podemos hacer pequeñas copias en casa o podemos llevarla a cualquier tipo de tienda fotográfica o almacén de fotografía que haga ese tipo de cosas o lo que sea. Pero si realmente queréis estar seguros 100% de que la imagen que vosotros tenéis es la imagen que os va a salir, lo que yo os recomiendo es, primero, tener calibrado monitor, tener calibrada cámara, todo tal, y vosotros aseguraros de que tenéis la imagen que tenéis, de que estáis viendo los datos que hay, porque la pantalla os puede engañar, y sobre todo algo que a mí me parece absolutamente fundamental, es llevarlo a un laboratorio que os dé una copia certificada. El que os dé el certificado suele costar a lo mejor entre 15 euros más o 20, también no sé si depende del tamaño o también según ciertos laboratorios cobran más o menos. Pero sí que es verdad que os sacan vuestra copia, al ladito tenéis una referencia con los colores, con las pruebas que ha pasado, con todo un test y de verdad certifica que los colores que le habéis mandado son los colores exactos que hay en el papel. ¿Por qué? Porque si realmente es para un producto, es para un encargo o es porque realmente habéis hecho una foto tan medida que queréis que salga exactamente igual, porque a lo mejor está súper forzada y no os podéis permitir que realmente os hagan una impresión y se quede muy negra, se quede muy clara. O los colores de repente se vayan y se queden súper vistosos. Realmente una copia certificada muchas veces merece la pena. ¿Qué perfil de color es el que aconsejas? Como perfil de color, Para trabajar y para imprimir, para luego llevar tu copia a algún sitio. sí.
Realmente yo recomiendo tener un laboratorio más o menos fichado, trabajar con ellos, ver que os trabajan bien y que todo eso ya, de verdad, si lo encontráis, quedároslo para vosotros para siempre, ¿eh? Porque es difícil realmente tener un laboratorio que os guste. El laboratorio suele tener su propio perfil de color que os lo pasaría. Sería pedírselo, ¿no? Claro. Si vosotros ya tenéis con uno confianza y tal, os lo suele pasar. El perfil de color, verla tú en tu ordenador, lo que tú quieres. Claro, y de esa manera sabes que no te vas a equivocar. Porque es el mismo Claro, es lo que trabaja ellos el trabajan, efectivamente. Entonces es la manera de realmente no equivocaros. Que eso es lo que no sabemos en las maquinitas esas que le metemos el lápiz, porque no sabemos el perfil de color que tiene. Eso es lo que estaba diciendo. Claro, en sí es eso. A ver, la cámara no viene con ningún tipo de perfil determinado. Son los reveladores los que les meten el perfil normalmente. Entonces, claro, pues se le puede poner, como os digo, a ver, lo obvio es que lo hagas con el suyo, porque así sabes que no te vas a equivocar. Si no sabes dónde va a ir, o va a ir para internet, que también puede ser, o cualquier cosa de esas, pues ya sí podemos tener unos un poquito más genéricos. De todas maneras, el tema de gestión de colores es súper extenso. Hay también, como decía, profesionales también súper maravillosos, pero vamos, se pueden tirar muchísimas horas. Pero vamos, en resumen, así en plan cortito, eso, o sea, lo ideal es el por lo menos tener las cosas calibradas, usar el perfil de color de la gente con la cual vayáis a trabajar por último momento, o poneros de acuerdo en algo y tal. Y vamos, sobre todo eso, pues tenerlo bastante claro lo que nosotros queremos hacer y lo que queremos conseguir. Y para saber que no fallamos, la copia certificada, vamos. Y sí que es cierto que no vamos a sacar copia certificada de cada una de las fotos que hagamos. Pero si a lo mejor tenemos un trabajo muy específico porque nosotros vemos que realmente hay una complicación en los colores, en la luminosidad o en lo que sea, y no estamos muy seguros, merece la pena muchas veces, lo que os digo, pagar un poco más y realmente tener la seguridad de que lo van a sacar exactamente como vosotros lo tenéis. No debe haber ningún problema si el laboratorio es serio y vosotros habéis hecho bien vuestro trabajito en casa, pero es una manera de aseguraros, sobre todo eso, que a nivel a lo mejor un poquito más, no profesional, sino de encargos, a veces se suele exigir un poco, pero bueno, a nivel vuestro, si lo queréis, es lo que os digo, no es muy difícil y muchas veces merece la pena. ¿Me había preguntado alguien algo? ¿Tú? Ya no me acuerdo. Bueno. Lo que decía, para gusto los colores. Y de verdad, que no quiero que nadie os diga así no se hace. Pero nunca, pegarle a esa persona. No se hace. Eso nunca se debe decir. Sobre todo por eso estamos hablando de un tema artístico. No hay una técnica concreta para hacer ninguna de las cosas. Sí que es cierto que nosotros aquí estamos viendo las pautas genéricas. Estamos viendo un poquito algo bastante inicial, bastante básico, pero un poquito los principios de qué es lo que tenéis que saber hacer. Pero vamos, las reglas están para cumplirlas y para romperlas. Entonces, sabiendo y manejando todo, sí podéis saber en qué momentos podéis saltar alguna regla para poder conseguir algo propio, algo único y que si os gusta, no hay más. De verdad, y no hay unos parámetros, lo que os digo, los únicos parámetros que hay buenos supuestamente y tal, es el automático y oye, a veces acierta, pero otras muchas veces no. Es que no hay dos históricos iguales. Por eso, o sea, va a hacer lo que él piense. Y lo mismo acierta y tenemos suerte y nos hemos ahorrado un montón de trabajo que lo mismo dice, madre mía, qué cagada, ay, qué foto. Así que nunca se sabe. Bueno, los siguientes parámetros, que serían claridad, intensidad y saturación. A ver, a mí claridad me gusta mucho, eso también lo digo. Igual que decía que yo no suelo usar el tema del contraste, claridad me parece un poquito más interesante. Es similar al contraste, pero un poquito más controlable, por decirlo de alguna manera, no es tan bruto. Y nos va a conseguir un efecto un poquito parecido. Como veis, si le añadimos claridad, nos marca un poquito más los bordes. Y si se la quitamos, lo que hace es pues, hacernos este efecto, ¿cómo decirlo finamente? Bodas en los años 80. Era el efecto que se le solía dar a las novias para que no se le vieran ni las ojeras, ni los bonitos, ni nada de nada. Entonces usaba muchísimo, mucha gente, no digo que todo el mundo usase esto, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que era una herramienta así como rápida que se le hacía, que era
No exactamente así, pero sí pasarle muchas veces como un papelito así para difuminar un poquito la imagen y que no llegue a calar la imagen totalmente. Entonces eso, difuminar un poquito y esa difusión de los bordes lo que hace es eso, es pues claro, limpiar bastante. No es que sea algo que se suele usar mucho, pero bueno, da ese efecto de limpio, quita todas las marcas. Las patas de gallo, lo quita todo. Ya es el gusto que le quiera echar cada uno. Obviamente hay maneras mucho mejores de poder hacer esto, pero a veces si nunca se sabe, por eso digo que siempre probarlo todo, y aunque una herramienta veáis, ¡ay, qué fea esto, para qué vale! Nunca sabéis en qué foto la vais a necesitar ni en qué parte, porque es lo que os digo, también estáis viendo que lo estamos aplicando todo a toda la imagen y de manera muy bestia. Estamos intentando que veáis perfectamente el efecto de cada uno. Quizá aplicado en una opción un poquito más suave, no llevándolo al tope, y en zonas determinadas, no en toda la imagen, nos puede ser útil. Es lo que os digo, es una manera un poquito de unificar, porque lo que hace claridad es eso, es perfilar un poquito más los perfiles que ya existen o suavizar esos perfiles. Entonces, perfiles así más pequeñitos, como digo, pequeñitas marcas, pequeñitos granitos y tal, ese perfil lo quita. Y si le damos para el otro lado, lo que hace es remarcar un poquito. Entonces, en el caso a veces de querer remarcar un poco más que contraste, suelo usar un poquito más lo que es la claridad. También es lo que os digo, todo lo que veamos es a gusto un poco personal porque no hay ni manera buena ni manera mala. Y cada foto es única, eso también es verdad. También es cierto que yo muchas veces a lo mejor os hablaré de las cosas que yo más uso o menos, pero por el tipo de fotografía que yo hago. Quien haga otro tipo de fotografía necesitará utilizar otro tipo de parámetros. Por eso, tenerlos todos en cuenta porque cada uno necesita unas cosas. Y bueno, intensidad y saturación son bastante similares también. Saturación supongo que lo conoceréis todos, seguro, porque además está en todos los programas y en todas las aplicaciones. Y por supuesto es algo muy sencillo. Si nosotros saturamos, lo que hacemos es levantar todos los colores y hacerlos muchísimo más brillantes y más fuertes y más vivos. Si nosotros vamos quitando saturación, lo que hace es convertirnosla en blanco y negro. Es un poco radical esta herramienta, entonces nos puede venir bien para algunas cosas, pero como sobre todo, deciros que hay muchas maneras de llegar al mismo punto. Y siempre, no hay una manera buena, una manera mala. Pero elegir siempre la manera que necesitéis para cada cosa. El tema de la saturación, por supuesto, si nosotros le damos, convertimos la imagen en blanco y negro. Es una manera rápida, pero para mi gusto no es la mejor. Yo creo sinceramente que hay otras maneras de sacar el blanco y negro y sobre todo de conseguir el blanco y negro que nosotros queremos, no cualquiera. Este es un blanco y negro automático, porque nosotros lo único que hemos hecho ha sido quitarlo y él con los colores que tenía lo ha hecho un poco como ha visto por conveniente. Es cierto que siempre nos va a salir igual, no es que sea al azar, pero a lo mejor no es el que más nos interesa. Entonces hay otras maneras que me parecen bastante más útiles que esta, aunque esta sea súper rápida, de hacerlo. Y el tema de aumentar los colores, bueno, suelen quedar los colores bastante artificiales y eso suele tener un problema. Y es que, bueno, tenemos que tener muy claro dónde va a ir nuestra imagen, si nuestra imagen va a ir a impresión, va a ir a internet o se va a quedar en nuestro ordenador y no va a salir a ningún sitio. Si vamos a poner la imagen en internet, hay que tener en cuenta que hay ciertos colores que sí salen y ciertos colores que no, eso lo veremos ahora después, pero si va a papel, que hoy es una opción bastante común, si nosotros ponemos ciertos colores muy luminosos, en papel no van a salir. Entonces, si no van a salir esos colores en papel, va a tener que inventárselo. O sea, no es que se quede vacío, donde el color no lo encuentra, sino que se va a tener que ir al color más parecido. Entonces, claro, yo le voy a poner estos colores y obviamente estos naranja flúor y este rojo tan intenso, el papel no lo puede sacar. Pues ¿qué va a hacer? Ponerme el que él vea. Entonces, claro, nos estamos jugando un poquito a la lotería. Yo veo la imagen súper mona en pantalla,
pero el papel no puede llegar a darme esa calidad y esa luminosidad. Pues yo me la juego y hasta que no salga en papel no sé qué foto he hecho, no lo tengo claro. Entonces también hay que tener un poquito en cuenta eso, o sea, no saturar ciertas cosas o no pasarnos en ciertos colores porque luego no sabemos lo que nos va a tocar. Que lo mismo nos encanta, pero es una lotería. Y por otro lado, tenemos intensidad, que está arriba, funcionamiento similar a saturación, porque efectivamente lo que hace es darnos más intensidad a los colores o menos intensidad. Pero si veis, por ejemplo, es que no sé si se ve, cuando yo le quito toda la intensidad del todo, no llega a convertirse entera en blanco y negro. Siguen quedando restos de rojo, siguen quedando pequeños restos de naranja. Lo que va haciendo es, mediante otra manera, ir eliminando colores de nuestra imagen, pero no directamente poniéndole una capa gris, sino eliminando ciertos colores a lo mejor un poco más llamativos los deja, los que son un poquito más neutros los va eliminando antes y hace una selección distinta, que a veces nos puede parecer mucho más interesante. Ahora mismo la verdad que también es cierto que se está llevando mucho el hacer las fotografías con poquita saturación, bastante. Es una nueva moda que hay, como todo entrará y saldrá, pero bueno, de momento se está haciendo bastante. Y realmente no es que se pasen a blanco y negro, no es que tengan menos color, sino que se está bajando un poquito la intensidad. De esa manera también te aseguras que vaya al soporte que vaya, por lo general no va a tener ningún problema. Vaya a papel con la imprenta que sea, o vaya ya no a un papel, a un flyer, a una cartulina, o a ciertos papeles que pueden tener problemática o tintas que puedan tener problemas, nos estaríamos ahorrando muchos problemas y sabemos que todo lo que vaya de ahí para abajo nos lo va a sacar igual. Entonces a veces, ya no solamente porque se lleve y ahora mole mucho, sino porque también es una manera de asegurarte tu trabajo en cualquier tipo de soporte. Y lo dicho, con intensidad, si queremos aumentar un poquito algunos colores, aumentarlos con intensidad nos va a hacer que los colores aumenten de intensidad, pero no sean tan brillantes y tan fuertes a lo mejor como puede ser con saturación. Y estoy viendo que son las 6:30 y nos vamos a tomar un pequeño descanso y luego seguimos, si os parece bien. ¿Vale? Ay. Hoy tocaba revelado, como os dije, ayer era la clase más de fotografía, solamente de manejo de cámara, era un poquito más lento y más difícil, entre otras cosas también porque dar fotografía en 3 horas es prácticamente imposible, o sea, eso son meses y meses y meses para conseguir sacarle todas las entrañas, pero bueno, vimos un poquito el resumen, o por lo menos para salir, por decirlo de alguna manera, del modo automático y empezar a controlar un poquito más lo que hacíamos con la cámara y tener las cositas un poquito más claras y por lo menos ver distintos materiales y cosas que se pueden usar y, como os decía, un poquito genérico, pero por lo menos empezar a quitar un poquito algunos miedos y si teníais dudas o cosas, que bueno, está más o menos ahí. Y hoy la idea es hacer revelado. Como decía ayer, va a ser un revelado digital, pero en verdad no se lleva mucha diferencia con el revelado analógico. Quien haya hecho analógico antes, la verdad que sabrá que simplemente era, pues, a nivel sencillo, controlar la exposición que le dábamos a ese papel, no a la imagen en sí, al negativo, sino al papel una vez pasado por la ampliadora. Aunque, por supuesto, habían muchísimos más truquillos que se hacían, los llamados tapados, que era una especie de controlar como por zonas, que zonas que se le aplicase un poquito menos luz, zonas que se le aplicase un poquito más luz, o incluso, como os decía, se podían trucar negativos, usando varios negativos para una misma imagen, o incluso lo que llamaba de raspado de negativos, o el pintar negativos encima y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, aquello era un poco más lento, aunque habían maestros maravillosos que hacían cosas geniales. De hecho, estuvimos viendo ayer fotomontajes, ya no solamente imágenes retocadas, sino fotomontajes, que me parece muchísimo más complejo con esas técnicas, y estábamos viendo algunos incluso de 1800, principios de 1900, o sea que es algo que se ha hecho durante mucho tiempo con los medios que había. Afortunadamente, ahora mismo con los formatos digitales es muy fácil, pero muy fácil.
Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera parte, que es la más sencillita, que es el revelado. Vamos a revelar con que sea un poquito más cómodo para los fotógrafos. ¿Cuál usamos entonces, el NEF o el DNG? El DNG. A mí es que se me ven los dos. Si se os abren los dos, podéis elegir el que queráis. Si tenéis algún problema para abrirlo, quedaros con el DNG, que ese no tiene que daros ningún problema. Bueno, como decía, programa desarrollado por los antiguos trabajadores de Photoshop, Creative Suite, Imager Ready y también por un fotógrafo experto. Se necesitaba un fotógrafo para poder conseguir cubrir las necesidades. Ya sabéis, el precio es un poquito caro, pero bueno, lo que comentaba ayer, ahora mismo la verdad que hay una opción, por llamar de alguna manera, de alquiler o algo así, que es un poquito más asequible y por supuesto pues para la gente que lo tenga en trabajo como profesión, pues recomendable tenerlo, por supuesto. Y bueno, la verdad que os puedo decir más bien poco. Los menús, como veréis, van a ser muy similares. Vamos a ver el Camera Raw, también por otra cosa, es más sencillito que el Lightroom, porque es lo mismo pero como reducido, y por las horas que tenemos creo que la versión reducida va a ser mejor. Realmente todo lo que veamos, todo lo que apuntéis y todo lo que haya es aplicable prácticamente a las dos. Puede cambiar a lo mejor un poquito un nombre o la posición, pero realmente son muy similares. Lo único que Lightroom es bastante más extenso. Luego, por otro lado, otro de los grandes, por decirlo de alguna manera, es Capture One. Es muy buen revelador. De hecho, los colores que saca a mí me parecen absolutamente fantásticos, son muy reales, ya que no da ese tono a las pieles tan amarronado, por decirlo de alguna manera, o a veces mata un poquito el color, Camera Raw o Lightroom. Y digamos que Capture One tiene una captura de color muy buena y aparte también maneja muy bien el color. A la hora de modificar o de transformar la imagen y de revelar, nos va a dar muchísimo más rango que otros programas. Y está muy, muy bien. A ver, decir también que es un programa, se empezaron a hacer bastantes trabajos, pero claro, no cubría todo lo que necesitaba alguien para realizar una imagen, y mucho más cuando se empezó a extender el tema RAW, que fue un gran avance para los fotógrafos, fue tremendo, el poder decidir tanto y el poder revelar tú mismo en tu propia casa con tu propio ordenador o en tu propio negocio sin tener que depender de laboratorios externos ni nada. Fue un avance muy grande y realmente Lightroom se inventó por eso, o sea, fue una necesidad que se hizo con antiguos trabajadores de Adobe, antiguos creativos por un lado de Photoshop, de Creative y de diferentes partes de Adobe. Externamente hicieron un programa que, por supuesto, al final se acabó uniendo a Adobe y que, como decía, contiene un poquito de Photoshop, un poquito de Camera Raw y un poquito, por decirlo de alguna manera, de Bright. De esta manera, lo que hacía era darle una herramienta a los fotógrafos, de ahí su nombre, Lightroom. Ahí sí que es verdad que es un nombre fotográfico, no como Photoshop, y darle esa herramienta para que pudieran llevar la imagen desde el principio hasta el final, sin tener que ir a ningún sitio más. Abierto. ¿Eh? Que ha abierto el... Sí, va. ¿Es el que pone Nikon D800? Ya no sé qué... O sea, había una imagen... Es que hay dos, tengo dos. Tengo uno que es NEF y otro que pone DNG. Pues el DNG. ¿Ese es el que no abre? El DNG es el que tenéis que abrir. De hecho, si queréis quitar el NEF o... ¿Ese es el transformado? El transformado es el DNG. Yo he pasado un NEF. Pues el NEF yo lo puedo abrir. Pues si puedes abrirlo porque tiene el 6, quédate con el NEF, si quieres. Además, A ti te vale cualquiera de los dos, no hay problema. Bueno, pues lo dicho, Camera Raw, que es lo que vamos a dar, realmente es un plugin, no es un programa completo, por decirlo de alguna manera, es una especie de aplicación que se le metió a Photoshop para poder cubrir lo que decía. Photoshop no está ni pensado para los fotógrafos ni hecho para los fotógrafos. Lo que pasa es que se usa, pero no está pensado para eso. Entonces, bueno, se le han tenido que ir añadiendo cositas para lo que mejor trabajéis. No depender de nada más, solamente de vuestra comodidad, de lo que queráis y de lo que podáis tener en ese momento. Como os decía, hay muchos reveladores.
He sacado una muestra de 5 que son los que más se suelen usar, un poco porque tengáis una referencia de que hay algo más. Aunque, como os digo, hay muchísimo. De hecho, el primer revelador que hay es en cuanto vosotros compráis una cámara reflex, por lo general, sobre todo en las marcas más comunes, casi siempre vamos a estar hablando de Nikon y de Canon, no por nada, sino porque es lo que la gran mayoría de la gente tiene. Entonces, un poco por unificar, es de lo que más vamos a hablar, aunque es aplicable a cualquier otra marca, ya lo sabéis. Cuando compráis una cámara, normalmente suele venir o un CD, si no viene un CD suele venir una tarjetita con un código y tal para bajarlo de internet, y viene ya con su propio revelador. Así que al mismo comprar una cámara ya os viene con el propio revelador, donde vosotros podéis revelar los RAW y convertirlos a JPG, a TIFF o a lo que os deje el programa o a lo que más cómodo sea para vosotros. Pero bueno, existen otros muchos reveladores externos, que es lo que la gran mayoría de la gente utiliza. Casi nadie usa el de su propia marca, no sé por qué. Suelen funcionar bien, más o menos, sobre todo porque al ser de la misma marca, se suelen entender bastante bien entre sí. Se supone que la marca lo hace para leer sus propios archivos, así que debe ser el que mejor reconozca los archivos que tiene. Pero bueno, lo dicho, tenemos Lightroom, que bueno, todos conocéis que pertenece a Adobe. Adobe es una compañía que tiene muchísimos programas a la hora de diseño y bueno, sobre todo con el tema de edición de imágenes, Lightroom salió sobre todo por una necesidad que se estaba creando, y es que con el avance de fotografía digital, como decíamos ayer, que empezó a avanzar mucho antes de lo que nosotros nos imaginábamos, aunque no había saltado todavía el boom digital y todo eso, pero sí que es verdad que se empezaba a crear una necesidad que empezó a cubrir Photoshop como podía, ¿vale? Con su gestor de imágenes que tenía, Camera Raw, aunque bueno, vamos a ver un poquito que hay unos cuantos reveladores más. Lo que pasa es que bueno, en este caso vamos a utilizar el Camera porque es el plugin que viene con Photoshop, y ya que mañana vamos a dar Photoshop, me parecía un poquito lo mejor para combinarlos, aunque también muchos de vosotros supongo que utilizaréis Lightroom, porque también es de Adobe, de la misma compañía que Photoshop, así que no hay ningún problema en empezar la imagen con uno, terminar con el otro, porque son totalmente compatibles entre sí, 100%, o sea que puedes pasar la imagen tranquilamente de uno a otro, así que no habría ningún problema. Pero bueno, en base la verdad se parecen mucho, porque imaginaros, siendo la misma compañía, obviamente tienen muchas cosas muy similares. Lo único que Lightroom pues tiene, digamos que agrupa más cosas. Lightroom tiene también gestor de imágenes, tiene gestor de carpetas, tiene pequeños detalles para hacer más cosas. Digamos que uniría un poquito la opción de Camera Raw, que es el más basiquito. Uniría también pequeñas cositas de Photoshop, aunque yo prefiero usarlas en Photoshop, las herramientas se pueden manejar un poquito mejor que las pequeñas aplicaciones que hay en Lightroom. Y también aplica algo bastante parecido al Bridge, que muchos que lo usaréis también. Es la opción que tiene Photoshop para también organizar imágenes, hacer carpetas, etcétera, etcétera, y tener un poquito el trabajo organizado, poder seleccionar las imágenes, lo típico de ponerles colores o seleccionarlas para hacer un poquito grupos, ¿no? Mientras que se va pasando la imagen, lo que sí me gustaría sería darle un pequeño repaso, como os decía, al resto de los reveladores. Porque todo el mundo piensa que Camera Raw o Lightroom es lo único que hay y hay muchísimas más cosas. Entonces, como os decía, siempre tenéis que buscar lo que sea más cómodo para vosotros, lo que os guste más o con lo que trabajéis más a gusto, porque hay muchas maneras de trabajar con las imágenes. No quedaros solamente con lo más típico porque sea lo normal, igual que no tirar por la cámara más grande porque es la más grande, porque a lo mejor hacéis viajes y os interesa más una pequeña. O sea, siempre adaptaros vuestro equipo y vuestros materiales a lo que vosotros necesitéis, a lo que sea más cómodo y